enorme interés. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública trabaja con la iniciativa privada para implementar laboratorios físicos y virtuales en una plataforma de educación en línea, cuyo objetivo es fortalecer la educación superior con cursos y certificaciones internacionales en innovación e inteligencia artificial y ciencia de datos. Este proyecto arranca en mayo de este año en 12 estados de la República. Por otro lado, la Nueva Escuela Mexicana, junto con entidades internacionales como la UNICEF, estamos desarrollando una plataforma que con el uso de la teoría de la inteligencia artificial y la gamificación, la idea es que los niños puedan entender y aprender de manera mucho más fácil matemáticas. Y hablo de matemáticas porque es una de las áreas en donde de manera recurrente no tenemos muy buenos resultados en las pruebas internacionales. Por otro lado, el sistema de información de la propia Secretaría de Educación Pública, el SIGED, el Sistema de Información y Gestión Educativa, es el repositorio con el que cuenta precisamente la Secretaría de Educación Pública, en donde se articulan todos los elementos y mecanismos necesarios para su operación, desarrollo, fortalecimiento y mejora continua. Aquí hay que decirlo, estamos en esta fase de arranque, pero es imprescindible implementar algoritmos de inteligencia artificial para aprovechar al máximo esta herramienta. Quiero casi terminar con el tema de la alfabetización, inclusión y ciudadanía digital. ¿Por qué? Pues porque es desde nuestros niños que tenemos que por supuesto, formar para que lleguen con las habilidades necesarias que requiere el país. De tal suerte que estamos incorporando en todos los planes y programas de estudio, desde el tercero de preescolar hasta el bachillerato, habilidades, todas las competencias en cuanto a habilidades y saberes digitales, precisamente para que nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes tengan esa flexibilidad y capacidad de enfrentarse a una sociedad que está cambiando vertiginosamente. Estamos realmente frente a una nueva civilización. Yo concluyo diciendo que el uso de las tecnologías emergentes es indispensable para el desarrollo del sistema educativo nacional. Con ello se formarán mexicanas y mexicanos competitivos para enfrentar los retos del siglo XXI. Es necesario crear y fomentar un plan a largo plazo, mediano y largo plazo, yo diría, para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Y yo creo que aquí el Senado tiene y la Cámara también de Diputados tienen muchísimo que aportar. El siglo XXI será digital o no será, pero también será el siglo de la desigualdad. El siglo XXI será digital o no será, pero también será el siglo de la desigualdad.
Muy bien, continuando con los trabajos del foro Un acercamiento a la inteligencia artificial, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Muy bien, continuando con los trabajos del foro Un acercamiento a la inteligencia artificial, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, damos inicio al segundo panel con el tema Campos de aplicación de la inteligencia artificial. Contamos con la ponencia magistral de expertos en la materia, a quienes a continuación presento, todos ellos con un amplio currículum en el tema. El doctor Ulises Cortés, catedrático de Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Politécnica de Cataluña. El doctor Luis Enrique Zúcar, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La maestra Gabriela Pérez, subdirectora de Soluciones de Colaboración de Ciberseguridad. José Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y damos el uso de la palabra al doctor Luis Cortés. Ulises Cortés. Creo que necesito bueno, muy bien. ¿Quiere hacer la participación? Sí, yo preferiría. ¿No les molesta que lo haga desde ahí? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Todavía no sé por qué me han invitado, pero les agradezco que me hayan invitado. Yo había preparado una presentación, la cambié. Ayer por la tarde la cambié, esta mañana la cambié y ahora la he vuelto a cambiar para ir adaptando y no pisar cosas que ya se habían dicho. Bueno, como ya les han dicho, yo soy un mexicano que vive en España hace casi 40 años. Me dedico a la inteligencia artificial desde el año 80, empecé en México. Y fundamentalmente mi trabajo en inteligencia artificial ha sido de investigación y docencia. Entonces, yo me traigo preguntas, ¿no? Y la pregunta primera es, ¿por qué investigar en ciencia en México y por qué regularla? Bueno, necesitamos invertir porque si queremos comprar al menos 8 de esas balas de plata de las que ayer habló Raúl Rojas, pues se necesita mucho dinero. Pero hay que decir que necesitamos regular la ciencia porque estas balas son muy poderosas, sus aplicaciones son muy poderosas y la integración de los resultados puede ser no esperado por los investigadores que lo han hecho. Y este es uno de los grandes problemas. Yo siempre explico que si Facebook fuese Viagra, jamás hubiese llegado al mercado. Y luego ya verán un ejemplo de por qué digo esto. Y otra cosa que les digo a los legisladores es que invertir en ciencia trae prosperidad y a veces votos. La prosperidad trae votos, pero esto es una apuesta a largo plazo. No podemos esperar que la ciencia nos dé resultados hoy. Les voy a dar un ejemplo de lo que es una inversión a largo plazo. Esta es una máquina que se llama Mare Nostrum, es un supercomputador. Piense que México es un país singular que tiene 3 centros nacionales de supercómputo. Es cierto que es casi 3 veces más grande que España, pero ahí solo tenemos uno. Esta inversión empezó en el año 2004. Se ha mantenido en el tiempo y este año vamos a tener una máquina que se llamará Mare Nostrum 5. Esta que tenemos ahora tiene 13,7 petaflops. Esto es simplemente que cada ciclo de ejecución se hacen 13 por 10 a la 15 operaciones. Y los ciclos se hacen unos 10.000 ciclos por segundo, para que tengamos una idea de lo que se puede hacer, ¿no? La máquina que tenemos ahora hace en un día lo que la primera hacía en un año. Y la que vamos a tener ahora hace en un día lo que hace esta, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Así que hay un nueva meta de investigación que es unir el supercómputo con la inteligencia artificial. Es una especie de santo grial que ha aparecido, porque ya lo dijeron antes, Alejandro ha dicho que la Internet estaba allí, los algoritmos estaban allí, pero ahora también tenemos una forma de computación muy barata y muy rápida.
Así es que una de las cosas que tenemos que evitar es la tentación de pensar que por tener una supercomputadora vamos a resolver todos los problemas, ¿no? No solamente es comprar la máquina, hay que saber utilizarla, ¿no? Para que tengan una idea, este chip que ven aquí, con 13 de esos chips podemos hacer un Mare Nostrum de los actuales. Necesitaremos unos 100 de estos para hacer el Mare Nostrum 5. No es un problema de espacio, no es un problema de dinero. Un país como México puede comprarse una de estas máquinas fácilmente, pero necesitamos la gente preparada para hacerlo, porque problemas hay. Luego les puedo contar de los problemas. Y lo que sí necesitamos es preparar a la gente. El problema es que no tenemos, a pesar del gran esfuerzo en México por la educación, no se ha sabido focalizar. El doctor Chapela, cuando era director de CONACYT, nos encontramos una vez y me dijo: México tiene que cambiar su política en ciencia. Debemos de dejar de pensar en una ciencia maoísta, dejando que todo el mundo haga ciencia en lo que quiera, y nos debemos convertir en un país que hace ciencia de francotiradores. Decidimos cuáles son los problemas nacionales y entonces apuntamos y con todas las balas allí. Bueno, y ahora una pregunta mejorada. ¿Por qué invertir en inteligencia artificial y supercómputo en México? Bueno, porque esta suma es una bala muy poderosa y hace la diferencia. El profesor Mateo Valero, que es el director de mi centro, suele decir que los países que no computan, no compiten. Bueno, pero, claro, tener una máquina de supercómputo con inteligencia artificial y otras disciplinas es un sueño, pero este sueño puede producir monstruos. Los sueños de la razón producen monstruos, decía Goya. Así es que, ya les digo, y me hubiera gustado hablar ayer en la parte de ética, si no tenemos ética y regulación, el nuevo campo que estamos produciendo es un campo de minas. Ayer el embajador López Portillo decía que deberíamos apuntarnos a la forma de hacer en Estados Unidos, ¿no? Y la pregunta ¿es demasiado tarde? Bueno, la respuesta es sí, sí es muy tarde, ya hemos perdido el tren. Nosotros estábamos en el vagón de primera. Recuerden que la primera conferencia del LISP internacional se hizo en México en el 64, que la cibernética nació a unas calles de aquí, en el Café Tacuba. Así es que, ¿qué pasó? Que no somos nosotros los líderes. Es cierto que somos los líderes en Latinoamérica con el permiso de Brasil, pero tendríamos que hacer algo para que los trenes no sigan pasando sin que nosotros no estemos allí. La otra cosa es que tenemos que evitar el marketing. Si tú tienes problemas de medicina, supercómputo e inteligencia artificial, no vas a aprender medicina en 10 minutos. Los médicos siguen siendo necesarios. Lo que sí podemos hacer es aumentar las capacidades de los humanos que han sido educados para hacer ciertas tareas. Yo no creo en la automatización por la automatización, ni en la destrucción de los trabajos por la destrucción de los trabajos. La primera vez que me llevaron a Cholula para hablar de Internet de las Cosas, querían hacer un campus, una prueba en la Universidad de Cholula, y querían poner unos sensores de Internet of Things para abrir y cerrar las puertas del parque, sin pensar que detrás había una persona que tenía una familia que abría y lo hacía mucho mejor. Automatizar por automatizar no tiene mucho sentido, a menos de que quieras vivir un capitalismo salvaje. Bueno, hablaré de algunas aplicaciones que hacemos en medicina, pero como sé que Enrique hablará más de ello, dejaré la parafernalia y les contaré cosas que hacemos. Bien, son 4 temas en los que utilizamos inteligencia artificial al servicio de la sociedad en Cataluña. El primero lo dejo de lado porque luego se los explicaré. El segundo son utilizar imágenes de alta calidad para descubrir enfermedades raras en hígados, fundamentalmente agravadas por el alto consumo de carnes, el alto consumo de alcohol y el alto consumo de azúcares. La tercera es, dado que las mujeres, al menos en Europa, no sé cuál es la situación en México, tienen primeras maternidades después de los 35 años y muchas recurren a fecundación in vitro y se hacen múltiples fecundaciones de óvulos, se trata de decidir cuál de todos los óvulos fecundados, según las condiciones de la madre, es el mejor, y esto un médico no puede hacerlo, pero nosotros sí podemos hacerlo.
Y el tercero, es el tema que más me gusta, es en Cataluña se decidió que todas las historias clínicas de todos los ciudadanos de Cataluña son propiedad del Estado, para un bien común. Y entonces a nosotros nos ha tocado la tarea de analizar todas las radiografías para generar preinformes de todas las radiografías de forma automática. En España, el 80% de las radiografías que se hacen no las informa un radiólogo. Fundamentalmente las pide un médico para confirmar que tenía razón. Ahora OP-Retina. Este es un tema típico de los que nosotros hacemos. Nosotros hemos entrenado un sistema aunque yo no creo en las redes neuronales, hemos creado un sistema de redes neuronales que está entrenado con imágenes de alta calidad de fondo de ojo para descubrir un cierto tipo de enfermedades, las marginales, porque las importantes Google ya las ha tratado. Y la idea es que luego con un teléfono móvil puedas hacer una imagen de un ojo y hacer una discriminación de cuál sería un posible elemento. Aquí los falsos positivos son un problema. Bueno, esto ahora lo estamos haciendo en el proyecto FAIR, patrocinado por el BID en Guadalajara con un postdoc mexicano. Bueno, luego lo utilizamos para entrenar médicos. Este de aquí es una cosa muy divertida. Tenemos 3 ontologías creadas por médicos distintos y la idea es, somos capaces de focalizar la investigación en laboratorios para decidir cuáles serían los targets para nuevas medicinas. Bueno, pues la historia es, fundamentalmente yo tengo un síntoma, lo identifico con un gen y luego veo qué enfermedad tiene. Esto está construido, están ahí, hay 3.500 conexiones bien descritas, pero en realidad hay 618 millones de posibles combinaciones. Hemos estado jugando un rato con ello y hemos encontrado en la primera prueba 60 pares de genes asociados a una enfermedad particular que como es el Alzheimer. Y entonces ya estamos trabajando en ello. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en esta gráfica que es la producción de medicinas, lo que nos hemos comido es la primera parte, que es la de los 6 años y medio. La parte de experimentación clínica no podemos, porque esa es la realmente importante. Pero imagínense lo que podría ser en reducción de costos para los nuevos fármacos, sobre todo si conseguimos que la legislación haga que las farmacéuticas no cronifiquen las enfermedades y las curen. ¿Qué hacemos con México? Con México hacemos de todo. Tenemos un doble diploma de inteligencia artificial y hardware con el SIC en el Poli. Tengo que presumir, ayer me dijeron que lo presumiera, el proyecto de procesador europeo está dirigido por mi director de centro, 1.200 millones de euros, y la parte principal del código máquina está hecho en México en el SIC. Se llama Lagarto. Hemos firmado un acuerdo de IP con el Politécnico. Teníamos un programa de postdocs con CONACYT para formar mexicanos para utilizar supercomputadoras, porque aquí no hay supercomputadoras grandes. CONACYT lo ha pagado este año. Hay los proyectos con la Ciudad de México, los enseñaré ahora. Hay proyectos europeos. México antes tenía una posición de cooperación con la Unión Europea, había un BILAT que a punto de desaparecer. Solo queda un proyecto que es enérgico. Un minuto. Vale. Esto es Calliope. En México la concentración de partículas se hace con un programa hecho en Barcelona. Perdón, la escala que tenemos es a 10 metros. O sea, podemos saber cómo están concentradas las partículas a 10 metros cuadrados. Esto lo ha hecho un estudiante mexicano postdoctoral y que no ha podido volver a México. Y es, una vez que tengo las ondas sísmicas de un terremoto, muy comunes en México, y ha habido catástrofe, puede decidir si se tiene el GIS adecuado, dónde ir a ver primero porque están dañados y no revisar uno por uno. Pero no ha podido volver. Y esta es mi propuesta para ustedes, ¿no? Yo creo que había que regular la educación digital para los niños, pero también tenemos que educar a sus padres y a sus profesores, porque en general los adultos entre 25 y 30 años son analfabetos digitales. Esto es un gran problema para el país, pero por favor no dejen que lo hagan gente que no sean especialistas en inteligencia artificial y robótica.
Hay la asociación, hay muchos. Primero ellos, y piensen que cada año que pierden educando a los profesores, pierden una generación de niños en la primaria. Lo segundo es promover a las niñas en STEM. Hay un montón de mujeres muy brillantes, hay que llevarlas a los colegios, hay que organizar talleres con ellas todos los días. Hay que promover proyectos emblema del país a largo plazo, bien financiados, sin mucha burocracia, bien supervisados por científicos externos y que tengan 5 años, porque si no, en menos no se puede hacer ciencia. Hay que recuperar el pulso de la cooperación internacional. La excelencia necesita masa crítica y el talento no conoce fronteras. México debería convertirse en un polo de atracción de investigadores talentosos y no exportarlos. Y finalmente, yo creo que habría que soportar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, coincido con Raúl en esto, pero sobre todo, y esto, yo soy miembro de las comisiones que han escrito el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de España y de Cataluña. Y esto se lo he dicho al ministro Duque y al conseller Puigneró, y es que nosotros, los funcionarios en la academia, somos el cuerpo más formado que puede tener un Estado. Somos un recurso público de mucho valor. Si no nos usan, se está perdiendo dinero. No tiene caso contratar a entes externos. Somos nosotros los que podemos hacerlo muy bien, a unos precios razonables, y estamos ahí para hacer. Si estamos en la academia y no estamos en Google, es porque pensamos que es importante para el desarrollo del país. Y bueno, solamente, si me dejan un segundo, Europa se ha dotado de un instrumento para construir una plataforma de software libre de inteligencia artificial. Es decir, y esto es muy fácil, es muy barato. Todo el software que producimos los universitarios de buena calidad podría estar allí y las empresas podrían utilizarlo. Yo solamente soy el coordinador de la parte de ética, parte legal, socioeconómica y cultural de esto, pero estoy dentro del Executive Board. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí estoy para ayudarles. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ulises Cortés y le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Enrique Zúcar, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y no sé si puedan poner la presentación. Antes de iniciar, muchas gracias al Senado y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por organizar este evento y por invitarme. Y si pueden poner mi presentación. O adelanto. Doctor Zúcar. Cierto. Bueno, voy empezando. La idea inicialmente había preparado una presentación más genérica sobre aplicaciones de inteligencia artificial. Luego me solicitaron enfocarme en aplicaciones médicas y entonces dejé algo un poco híbrido, donde voy a hablar un poco en general, pero también voy a hablar más en detalle de algunas aplicaciones médicas y de alguna que estamos desarrollando en el INAOE. Y bueno, ¿por qué no les platica a quienes no son expertos qué es el INAOE? Para los jóvenes estudiantes puede ser muy interesante. ¿Cómo no? En lo que está largo. Sí, se lo habían copiado ya ayer.
Sí, cómo no. El INAOE es también es un centro CONACYT, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que tiene una larga historia. Inicialmente se fundó como un observatorio nacional hace más de 70 años. Ahí se hicieron descubrimientos muy importantes en astrofísica. Incluso hay un objeto celeste que lleva el nombre de Guillermo Haro. Y se tiene una colección de fotografías del cielo tomadas durante 40 años en el INAOE. Y después, hace un poco más de 40 años, se convirtió en un instituto de investigación, incorporando las áreas de electrónica y óptica. Y más recientemente, tal vez unos 20 años, también se incorporó el área de computación, donde estoy yo, aunque ya no ocupimos en el nombre. Y básicamente es un instituto que hace investigación y estudios de posgrado en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales, y actualmente también hemos empezado a desarrollar algunos posgrados multidisciplinarios que consideramos algo muy importante. Actualmente tenemos un posgrado en tecnología del espacio y un posgrado en ingeniería, bueno, se llama Ciencia y Tecnología Biomédica, donde colaboramos gente que hace óptica, que hace electrónica y que hace computación enfocado a aplicaciones médicas. Entonces es un área que hace mucho se trabaja en el INAOE en diferentes grupos y nos hemos unido y creado esta maestría en Ciencia y Tecnología Biomédica. Entonces, esencialmente ese es el INAOE y somos, digamos, dueños del gran telescopio milimétrico. Es el telescopio de su tipo más grande del mundo, una antena de 50 metros, que recientemente colaboró con otros telescopios para la primera fotografía lo llaman el horizonte de eventos de un hoyo negro, que recibió un premio muy importante recientemente. Entonces, eso se ha hecho en el INAOE, entre otras cosas de las que les platicaría el día de hoy. Y bueno, ya está mi presentación. Entonces, voy a hablar quiero hablar un poco del presente y el futuro de las aplicaciones de inteligencia artificial, hablar en particular de aplicaciones médicas y de un par de ejemplos de proyectos que trabajamos en el INAOE, uno más en el presente, que es en el área médica, y otro más hacia el futuro, de robots de servicio, y terminar con algunos retos de lo que nos falta en inteligencia artificial. A los investigadores en general no nos gusta hablar de lo que falla, pero creo que es muy importante hablar de todavía lo mucho que falla y que falta por hacer en inteligencia artificial y que todavía falta mucho de investigación realmente. Estamos empezando. Entonces, pues la inteligencia artificial se ha vuelto algo completamente transversal, se aplica en todos los sectores y puede ayudar a resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad, como salud, seguridad, educación, pero hay que confesar que actualmente la mayor parte de las aplicaciones básicamente lo que hace son predicciones, es decir, estiman la salida más probable en base a una entrada. Por ejemplo, dada una imagen, qué son los objetos que hay ahí, o dada mi historia de compras, qué voy a comprar en el futuro, o detectar transacciones sospechosas, dada mi historia de usar mi tarjeta de crédito, detectar cuándo puede haber una transacción fraudulenta, y muchas veces lo detectan antes de que pase y evitan que se haga el cargo, ¿no? Entonces, se ha discutido mucho sobre el uso de nuestros datos, la privacidad, y siempre hay que tener esto en cuenta, que tiene partes positivas y negativas, ¿no? Entonces puede a veces disgustarnos que usen nuestros datos a lo mejor para compras, pero que usen nuestros datos para evitar que nos hagan cargos malos en el banco, pues que creo que es una buena aplicación. Y bueno, está impactando la inteligencia artificial en todas las áreas, de esto ya se ha comentado, en áreas como el comercio, ya Amazon es la tienda más grande del mundo. El transporte yo creo que va a cambiar completamente cuando se empiezan a desarrollar los carros autónomos, como mencionaba Raúl, en el área de las finanzas, en el área de salud, como veremos un poco más adelante. En el área de educación yo creo que el impacto también
es y puede ser mucho mayor en la parte de comunicación y en la parte de seguridad. En salud está teniendo un gran impacto. Hay aquí un par de datos. Por un lado, 86% de las empresas en el mundo que están dedicadas a la salud invierten o usan la tecnología de inteligencia artificial, o sea, prácticamente todas. Y en 2020 se espera que inviertan 54 millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial. Entonces, todas las empresas en este sector están utilizando, invirtiendo en inteligencia artificial. Y aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones. Yo creo que un área que muchas de estas aplicaciones están enfocadas a la prevención. Creo que es una de las áreas en que puede ayudar más la inteligencia artificial y algo que ayudaría mucho para reducir los costos. Si nos enfocamos más a la prevención que al tratamiento, los costos se pueden reducir grandemente. Entonces, por ejemplo, tenemos chatbots para monitoreo y servicio, sensores inteligentes que pueden ayudar a prevención, expediente clínico digital que puede ser utilizado por programas de aprendizaje para poder ayudar a establecer mejores políticas, prevenir enfermedades, etcétera. Toda el área de interpretación de imágenes. Está la parte de cirugía asistida por robots, interfase cerebro-computadora, por ejemplo, ayudar a personas que no pueden tener movimiento de sus extremidades, pueden controlar un brazo robótico con el cerebro, robots asistentes en hospitales, sistemas de diagnóstico, aquí un ejemplo es el sistema Watson, desarrollado por IBM, y cosas que van más hacia el futuro, como medicina personalizada, como comentaba Raúl, que eventualmente podamos tener todo nuestro genoma y poder hacer la medicina más de acuerdo a la persona, no medicamentos genéricos como usamos actualmente. Y también se está usando la inteligencia artificial para la creación de medicamentos, de nuevos fármacos. Entonces es un poquito un panorama y algunas aplicaciones de IA en salud. Y quiero hablarles un poco más en detalle de un trabajo que hemos hecho ya durante varios años en el INAOE, en desarrollar un sistema de rehabilitación virtual para ayudar a personas que han sufrido accidentes vascular cerebral u otras enfermedades que afectan el movimiento de las extremidades. Entonces desarrollamos un sistema que a través básicamente de juegos especialmente diseñados para esto, permiten a una persona recuperarse y permiten hacerlo en su casa sin tener que ir necesariamente a la clínica. Hemos hecho ya pruebas clínicas con más de 100 pacientes e incluso creamos una empresa para tratar de llevar esto a ayudar a cientos de miles de personas que sufren estas afectaciones en México y millones en el mundo. Tendré que confesar que empezar una empresa tecnológica en México es todavía muy complicado, tanto por la parte regulatoria, por la parte de inversores de riesgo, pero estamos ahí luchando. Algunos de los juegos que incluye el sistema. Es un ambiente virtual diseñado para emular actividades de la vida diaria y para diferentes movimientos del brazo y de la mano. Y algunos de los, bueno, aquí tengo un pequeño video, no sé si pueda iniciarlo de allá. Hemos tenido en dos pruebas clínicas. La ciencia es, creo que, la base para resolver los grandes problemas nacionales. Es un pedazo de un video de una persona en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con los que hemos colaborado en este proyecto. Y algunos de los aspectos de inteligencia artificial que hemos incorporado es, por un lado, que el sistema se pueda adaptar automáticamente al paciente si lo va a usar en su casa. Entonces, que el nivel de dificultad de los juegos se adapten al paciente de acuerdo a su progreso. Hemos usado técnicas de inteligencia artificial para esto. Y estamos trabajando en estimar el estado emocional del paciente. Es decir, a partir simplemente del movimiento de la mano y de la presión, tenemos un sensor de presión, el sistema puede estimar con bastante buena precisión cómo se siente el paciente, si está motivado, si está cansado, si tiene dolor, y eventualmente también incorporarlo al sistema de adaptación
de forma que el sistema tome en cuenta cómo se siente el paciente para poder ayudarlo. Y esta área que se llama computación afectiva, creo que es un área muy interesante, importante de inteligencia artificial que actualmente se está desarrollando. El otro proyecto que les quiero platicar es el de robot servicio. Hemos estado trabajando ya hace muchos años en nuestros diferentes robots, Marcovito, Sabine, Marcovito Junior. Si no lo han visto, aquí al lado traemos a Marcovito Junior para que demuestre algunas de sus habilidades. Y hemos utilizado como un medio para ir evaluando nuestro desarrollo, participar en este concurso de Robocop at Home, en donde diferentes grupos del mundo llevan a su robot para tratar de resolver diferentes tareas que tienen que ver con el uso de los robots en la casa, básicamente. Creo que es algo que también no se ha mencionado, pero algo muy importante en computación, inteligencia artificial y robótica son estos concursos internacionales. Es muy importante estar en estos eventos para, digamos, medirnos con los demás grupos del mundo, y no es nada más una competencia, de ahí surgen también muchas colaboraciones, etcétera. Entonces, es algo muy importante y algo que hemos luchado, en particular con CONACYT, que reconozca y apoye. Y bueno, quiero dar un par de ejemplos de algunas de las cosas que hace Marcovito. Un área en que hemos trabajado es que el robot pueda usar información de Internet como nosotros. Entonces, si al robot le pedimos, por ejemplo, que nos traiga una manzana y no sabe lo que es una manzana, pues va a buscar imágenes de manzana en Internet, crea en línea un clasificador de manzanas y además busca información en Internet de dónde puede estar una manzana, ¿no? A lo mejor en la cocina, en el comedor, y usando esta información que él capturó, decide dónde ir a buscar la manzana y la puede reconocer y llevárnosla. Entonces, que los robots puedan usar también información de Internet, puedan ir aprendiendo durante su funcionamiento, es algo muy importante que vemos hacia el futuro. Y otra aplicación que ya les comentó ayer Rafael, que hemos hecho en colaboración con el CIMAT, es que el robot pueda reconstruir automáticamente objetos. Esto, por ejemplo, puede tener aplicación en cuestiones de arte, de antropología, para hacer modelos de objetos históricos. Y bueno, quiero terminar esta parte mostrando un ejemplo de donde la unión de estas dos aplicaciones de salud y robótica, que es un ejemplo muy actual de un robot que están usando en China para llevar alimento a pacientes que están, o a personas que están en cuarentena, básicamente. Entonces, no sé si puedan empezar a arrancar el video. Entonces, realmente la aplicación es relativamente sencilla. Habla en chino, obviamente. Y va preguntando ahí a las diferentes personas quién quiere comida. Se va parando, como ven, en cada una de las habitaciones. Me parece que es un hotel donde tienen muchas personas en cuarentena. Y vamos, eventualmente alguna persona sale y va por su comida que lleva el robot, ¿no? Bueno, creo que por interés de tiempo lo voy a dejar ahí. Y bueno, ¿qué vemos hacia el futuro? Pues hay muchas áreas todavía que están apenas empezando a explorar y que van a crecer indudablemente, como esta de los robots de servicio, aparatos inteligentes, ayudantes inteligentes en diferentes áreas, nuevos tratamientos para enfermedades, exoesqueletos e implantes. Tal vez en el futuro podamos repararnos después de un accidente, así como a los carros nos ponen la refacción y seguimos adelante. Y creo que también la inteligencia artificial puede ayudar a resolver algunos de los grandes retos de la humanidad, ¿no? Como el cambio climático. Pero todavía hay muchos retos, como comentaba al principio. Por un lado, nos falta mucho entender qué es la inteligencia, cómo funciona el cerebro. Realmente todavía sabemos muy poco, ¿no? Esto podría, por un lado, ayudar a desarrollar mejores sistemas, si entendemos cómo funciona la inteligencia humana o biológica en general,
pero también nos podría ayudar a mejores tratamientos para enfermedades mentales. Entonces, el área esta de neurociencias es un área muy importante y también muy relacionada con inteligencia artificial. También tenemos que desarrollar sistemas que ya no sean cajas negras, como son la mayor parte actualmente, ¿no? Que sean conscientes de sus capacidades y limitaciones, que el sistema te diga, no, este caso está muy difícil, yo no puedo. Y también sistemas que aprendan continuamente a lo largo de su vida, sistemas adaptivos, genéricos, ¿no? Si seamos un robot, como mencionaba el ejemplo, que una vez que lo compres tu robot y es tu casa, siga aprendiendo, le puedas enseñar nuevas tareas o busque información, etc. Entonces, sistemas que aprendan lo que llaman en inglés long life learning. Y bueno, como decía, pues nuestros sistemas todavía son muy poco robustos. Como muestra la imagen superior, se pueden equivocar fácilmente, ¿no? Piensa que lo de la izquierda es un reloj digital o el otro es una culebra, etcétera, ¿no? Entonces, los podemos engañar fácilmente, nuestros sistemas no son realmente tan inteligentes todavía. Y por otro lado, quisiéramos que los sistemas nos explicaran sus conclusiones. Por ejemplo, si analizan un tumor y si tienen cáncer, bueno, ¿por qué crees que tienen cáncer, no? Entonces, esta transparencia, robustez, todavía hay mucho por hacer. Y bueno, para terminar, pues indudablemente la inteligencia artificial va a transformar todo el sector de la economía. Por ejemplo, los ingresos de inteligencia artificial crecen 50% anualmente y solo en 2016 se financiaron startups por un orden de $5,000 millones. Entonces, México debe establecer una estrategia de largo plazo para el desarrollo de la inteligencia artificial. Debemos incrementar la investigación y desarrollo en estas áreas, adecuar nuestros marcos legales y políticos, educar y capacitar a esta población. Esto creo que es muy crítico, ¿no? Porque indudablemente que algunos empleos se van a perder, pero si estamos preparados, seguramente se van a generar muchos otros y con suerte más de los que se pierdan. Y esencialmente transitar de una economía basada en mano de obra barata a una basada en conocimiento, ¿no? Todas las plantas que tenemos establecidas en México, probablemente en el futuro si tienen robots no van a querer, no les va a interesar mucho venirse a México. Tenemos que ir pensando en otro modelo económico hacia el futuro. Y finalmente, una propuesta que hemos estado haciendo desde la Academia Mexicana de Computación hace varios años, de crear un Instituto Nacional de Investigación en Computación e Inteligencia Artificial. Creemos que es importante, aunque hay mucha investigación en México, falta un lugar donde haya esa masa crítica, que se genere ese ecosistema, donde surjan empresas, donde se haga investigación de punta y que sirva también como un asesor al gobierno para las implicaciones éticas de empleo, etcétera, inteligencia artificial. Entonces hemos estado ya platicando esta iniciativa con la Comisión de Ciencia y Tecnología de los Diputados y ahora la presentamos ante ustedes, los senadores, esperando que nos ayuden a que se haga una realidad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, damos las gracias al doctor Luis Enrique Zúcar y cedemos el uso de la palabra a la maestra Gabriela Pérez, subdirectora de Soluciones de Colaboración y Ciberseguridad. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quisiera arrancar con una felicitación a la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, y a todo su equipo por impulsar este foro tan relevante. Adicionalmente, agradecer al licenciado Luis Cabrera y a la licenciada Adriana Moreno por la organización de este excelente evento y expresar nuestro agradecimiento como organización para poder hablar del tema de las tecnologías de accesibilidad para personas con discapacidad. Realmente estas tecnologías han avanzado, digamos, en mayor medida o en medida muy acelerada gracias a la inteligencia artificial. Quisiera arrancar con un poco de contexto y pensar un poco en
¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad es el derecho que tienen las personas con discapacidad a acceder en igualdad de circunstancias al entorno físico, a la información, a los medios de transporte e incluso a las tecnologías de la información. Sin embargo, pensando de una manera un poco más amplia, podría significar muchas cosas para diferentes personas. Yo cuando hago esta pregunta a diferentes organizaciones, la primera palabra que me comentan es cumplimiento. Pero incluso un director de una de estas organizaciones me decía que la mayoría de ellas hacen el cumplo y miento, porque realmente no hay una cultura de accesibilidad en nuestro país, de accesibilidad real. Y hoy en día estamos utilizando tecnologías de vanguardia como el cómputo en la nube y la inteligencia artificial, pero también elementos que no son tecnológicos, como el diseño, la educación y la cultura incluyente, realmente para dar un gran salto en la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, nada más para dar algunos datos y situarnos en el tamaño del problema, a nivel mundial la accesibilidad es requerida por más de 1.200 millones de personas, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial. Entonces, alrededor de 100 millones son niños, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y 80% de estas personas viven en países en vías de desarrollo y usualmente son las más pobres y las más vulnerables, precisamente por el tema de la exclusión. Entonces, creemos que la inteligencia artificial será clave para poder empoderar a las personas con discapacidad en un lugar de trabajo moderno. Ahora hablemos de México. De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la población con discapacidad en México, en diferentes tipos de discapacidad, puede ser esta visual, auditiva, intelectual o sensorial, asciende a 7.7 millones de personas y las causas principales de discapacidad en nuestro país son por enfermedad, alrededor de un 39%, por edad avanzada, un 23%, discapacidad por nacimiento, 15% y por accidentes, 12%. Esto es relevante ya que la discapacidad a nivel mundial va incrementando por el envejecimiento de la población y por el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, lo cual, por supuesto, es una realidad en nuestro país. En este contexto me parece muy relevante mencionar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobado por la ONU en el año 2006. México ratificó el tratado en el 2007 y lo reconoce en nuestra Constitución a partir de la reforma constitucional del 11 de junio de 2011. Entonces, bueno, esto es realmente relevante porque en el artículo 4 de la Convención estipula que como país, como Estado, nos obligamos a atender todas las disposiciones, ya sean legislativas, administrativas o de otra índole, que sean pertinentes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, parecería que esto puede ser un tema un poco novedoso, sin embargo, en Microsoft, que es la organización que represento, llevamos alrededor de 3 décadas trabajando en tecnologías accesibles. Entonces, hace 27 años, nuestro fundador Bill Gates resume este compromiso con la accesibilidad y con la inclusión en una frase, nada más voy a hacer el quote, de nuestro compromiso es crear tecnología innovadora que sea accesible para todos y que se adapte a las necesidades de cada persona. Entonces, analizando un poco más esta frase, estamos pensando en que la tecnología realmente es un habilitador para eliminar las barreras, no solamente de las personas con discapacidad, sino también para que todos los individuos podamos aprovechar de mejor manera nuestras capacidades. Y esto simple y sencillamente fue reforzado en esfuerzos con nuestro director ejecutivo actual, se llama Satya Nadella. Satya tiene una historia muy personal con la discapacidad, ya que 2 de sus hijos viven con discapacidad severa, ¿no? Y él resume este pensamiento en que nos enfocaremos en diseñar y construir productos que nuestros clientes amen y que sean accesibles para todos y hechos para todos y cada uno. Con esto simple y sencillamente mencionar que nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada organización a lograr más. Tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros somos susceptibles a vivir con una discapacidad en algún momento de nuestra vida, ya sea permanente o temporal, ligera o severa,
Y como decía una de nuestras ejecutivas de accesibilidad, todos estamos envejeciendo hacia la discapacidad, ¿no? Entonces es muy relevante tomar este tema en consideración. Tratamos de desarrollar una visión holística del tema en 4 pilares que incluyen cultura, alianzas, productos e innovación. Me voy a enfocar un poquito más en la parte de productos. Sin embargo, creemos que las alianzas con el gobierno, con la sociedad civil, con la academia, realmente nos impulsan a acelerar y a hacer mucho más en el tema. Por otro lado, tenemos un compromiso real y fundamental en crear productos más accesibles, ya sean sitios web, contenido, desde nuestro sistema operativo, aplicaciones de productividad o incluso algunas otras soluciones que habilitan a otras organizaciones a crear sitios y contenido accesible. Y por otro lado, seguir innovando, principalmente impulsados por la inteligencia artificial y por otro tipo de tecnologías, para que en el futuro la tecnología se adapte a las necesidades y las capacidades de cada persona y no probablemente como es ahora, que nosotros nos tenemos que adaptar a cómo funciona la tecnología. Entonces, el primer pilar intencionalmente lo dejé al final porque tiene que ver con la cultura, ¿no? En la organización tenemos diferentes elementos que van desde comunidades donde tenemos asociaciones de empleados con discapacidad, el diseño incluyente, que no solamente es diseñar productos y servicios desde el inicio, con accesibilidad, sino incluso tener eventos incluyentes, ¿no? Eventos que a lo mejor para una persona en el espectro del autismo no sean muy abrumadores, pero también un programa de reclutamiento y contratación incluyente, donde habilitamos a diferentes personas con discapacidad a poder integrarse al ambiente laboral. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes a continuación el testimonio de mi compañera Alicia Meléndez. Ella es recepcionista en Microsoft. Es una persona que vive con discapacidad visual y está altamente comprometida con su trabajo y con su capacitación en nuevas habilidades digitales, así como en la capacitación de otras personas con discapacidad. Buenos días, distinguidas y distinguidos. Mi nombre es Alicia Meléndez Estrada y es un honor estar en este foro de inteligencia artificial. Les comento que yo soy recepcionista en Microsoft y la operación que yo hago es de recibir a visitas y de recibir todas las llamadas que entran al conmutador para yo canalizarlas o vincularlas según la necesidad de cada llamada. Asimismo, trabajo con una Surface y unos audífonos con un software JAWS que me da toda la información de los usuarios que tienen algún requerimiento o yo darles respuesta por ese medio. Este software me lee lo que me mensajean y me lee lo que yo escribo. También manejo un radio de proveedores quienes vienen a entregar e igual por la Surface yo canalizo y vinculo a los usuarios que me dan respuesta para dar ese servicio. Para mí es muy importante la tecnología accesible porque manejando yo la paquetería Office y redes sociales, también tengo un correo que yo recibo y doy respuesta. Para mí ha sido maravilloso. Es como atravesar la oscuridad y poderme comunicar con todo el mundo. Es para mí algo muy bueno. Mi discapacidad es visual, pero cada vez la tecnología se va ajustando a las necesidades de todos los grupos vulnerables. Ahora, aún más, con la inteligencia artificial. Es un avance que a nosotros nos da oportunidad de trabajar. Es por eso que yo los exhorto a todos los presentes a que les den una oportunidad, nos den una oportunidad. Tenemos la actitud y tenemos las herramientas para trabajar en una empresa o en dependencias del gobierno. Denos la oportunidad. Sabemos manejar la tecnología y gracias a la tecnología y a esta inteligencia artificial creceremos más. Gracias a todos. Gracias por su atención. Esto
pues resumiendo un poco el testimonio de Alicia, realmente creemos que de forma fundamental la inteligencia artificial tiene la capacidad de amplificar nuestras capacidades. En el ejemplo anterior podíamos ver cómo a través de reconocimiento de imágenes y de texto, Alicia podía interactuar a través de software con su máquina o incluso podría configurarla con algún reconocimiento de voz para evitar interactuar con el teclado, ¿no? Toda esta interacción se puede hacer en lenguaje natural, de manera que tampoco es necesario tener una habilidad digital mucho mayor para poder interactuar con estas tecnologías, ¿no? Otro tema importante es que en tema de accesibilidad creemos que este tipo de tecnologías, tienen que estar disponibles para las personas para realmente hacerlas accesibles. Voy a poner ejemplos ya muy puntuales de temas que hoy día están listos, digamos ya incluso de manera comercial. Probablemente algunos de ustedes conocen un software de presentaciones de Microsoft que se llama PowerPoint. En PowerPoint hoy día existe una capacidad que apalanca inteligencia artificial para poder proveernos de subtítulos en tiempo real. Digo, esto necesita conexión a Internet, por eso no lo estoy mostrando en vivo. Sin embargo, al final del día lo que nos permite es reconocer en lenguaje natural 10, un poquito más de 10 idiomas hablados, pero también puede hacer la traducción en tiempo real y ofrecernos traducción en tiempo real con subtítulos a más de 60 idiomas escritos, ¿no? Y esto es una capacidad que se puede habilitar hoy día, ¿no? En configuraciones de accesibilidad, digo, realmente hay un sinnúmero de capacidades que podemos hoy ya configurar en un sistema operativo como Windows, completamente comercial, que van desde temas muy simples como habilitar un software como el narrador que describía Alicia, lo podemos habilitar hoy con un clic. Nos lee lo que está pasando en la pantalla, desde texto hasta botones, descripciones de imágenes, pero a lo mejor algo mucho más sofisticado, como poder tener la capacidad de que la máquina tenga seguimiento ocular para personas que tienen una enfermedad degenerativa muy severa, como pudiera ser la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? Entonces, eso hoy día ya está disponible y es algo que queríamos dar a conocer, ¿no? Chequeo de accesibilidad, esto probablemente muchos de ustedes lo han visto. Sin embargo, al checar accesibilidad hoy en día, sobre todo en los documentos o en el contenido que está disponible, la inteligencia artificial hace reconocimiento de imágenes y te sugiere incluso de forma automática cuál debería ser la descripción para que un lector de pantalla pudiera interactuar con una persona con discapacidad visual o débil visual, ¿no? Bueno, y por último, digo, muchas de estas capacidades las mencioné de forma muy rápida, pero me gustaría que viéramos para cerrar un video con algunos ejemplos más puntuales. This is the greatest time in human history to be blind. Education is all about communication. So you have to level the communication field and then the learning occurs. Today, I'm going to show you how to set up iControl, an application in Windows that allows you to control a mouse, keyboard, and text-to-speech experience using only your eyes. It was great. Tell me all the different shops as I passed, which was lovely. And the different street names as well. Quite often I don't know which street's which. Approaching intersection. Battery goes right. It's an example of Microsoft taking a leap forward using some of our research and our ability to innovate. I found the trash can. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. By having people with disabilities in the fabric of our company, we're going to be building better services, websites, anything that we do will work across the spectrum of being human. I feel like I get to have a pretty significant impact on Microsoft. We created the Xbox Adaptive Controller so everyone can game in a way that works for them and allow people to play together. The capacity to access technology opens up incredible doors.
Listo, entonces, nada más para cerrar algunos comentarios finales. Creemos en que la inteligencia artificial es un motor de la innovación pensando en la inclusión y no la exclusión. Por otro lado, también queremos resolver para uno, es decir, cuando pensamos en un diseño incluyente por una situación específica, estamos resolviendo para algo en particular, pero puede ser extendido a muchos niveles, ¿no? Y realmente queremos aprender de la diversidad. Por eso quisiera hacer la invitación abierta para que trabajemos juntos. Todavía tenemos muchísimo por hacer y ahora sí que esto solo está comenzando. Muchas gracias. Damos las gracias a la maestra Gabriela Pérez y a continuación cedemos el uso de la palabra al maestro José Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Bien, muy buenos días a todos. Yo quiero agradecer mucho la invitación que me realizaron para poder participar en este importantísimo foro de un acercamiento a la inteligencia artificial. También asimismo reconocer a los convocantes, particularmente a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, a su presidenta, la senadora Beatriz Paredes, a reconocer a toda la comisión y por supuesto la vinculación en esta organización que han tenido con la Cancillería, particularmente con la MECSIT. Creo que es fundamental el poner en la agenda nacional un tema que está ya de por sí impactando de manera muy importante nuestra vida, la manera en que producimos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que se pueden resolver las problemáticas públicas y que, como ya se ha comentado aquí, pues México va un tanto rezagado en este tema y es fundamental el ponerlo en la agenda pública y el generar estrategias que permitan reconocer este fenómeno en primera instancia, tratar de minimizar, por supuesto, los impactos negativos que tiene y aprovechar la amplia potencialidad que tiene para resolver problemas y para impulsar el desarrollo de nuestro país. En este sentido, hablaré de algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial en México, tanto desde la perspectiva de la RENACECIT, de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, que es la instancia que agrupa a nivel nacional cada una de las instancias estatales en materia de ciencia, secretarías, consejos, institutos que existen en cada una de las entidades federativas y en las cuales se desarrollan diversas iniciativas en materia de inteligencia artificial en el país. Asimismo, por el carácter de la invitación y también para vincularlo con un proyecto importante de gran ciencia que se lleva a cabo en México, que es el desarrollo del proyecto del Sincrotrón mexicano, qué lecciones y qué vinculaciones existen en este tema. En primera instancia, decir que desde nuestra perspectiva, la inteligencia artificial, a pesar de ser una rama, una derivación de lo que son las tecnologías de información y comunicaciones, se está convirtiendo propiamente pues, en una propia tecnología de propósito general, de acuerdo a las teorías que consideran este tipo de tecnologías, como aquellas tecnologías que tienen un impacto transversal en muchos sectores, en muchas actividades y que realmente modifican la manera en cómo la sociedad, en cómo la humanidad desarrolla ciertas tareas fundamentales y por lo tanto implica importantes ventajas para quienes obviamente la adoptan y la aprovechan, como para desventajas para quienes no lo hacen, existiendo la posibilidad, como decía yo, tanto de reducir brechas, pero por otro lado, si no se utilizan o no se adoptan de manera importante, pues se pueden inclusive abrir brechas más importantes, como lo vemos entre aquellos países que lo están haciendo respecto a los que no, las empresas que lo utilizan respecto a los que no, y un impacto creo que muy puntual que existe cada vez una mayor inquietud social, pues es cómo va a impactar esto en el tema de los trabajos, cómo va a modificar en general las relaciones que existen productivas entre las personas, las empresas, los retos que plantea desde el punto de vista económico, legal, social, ético, y en ese sentido creo que lo que se ha planteado aquí en el programa es muy interesante porque han tratado de, en un foro de 2 días, cubrir gran parte de estas temáticas, de esos retos y oportunidades que representa esta tecnología, y creo que lo que nos marca en un futuro muy cercano, en donde los trabajos desarrollados por robots, por máquinas, por algoritmos, en 10 años van a estar siendo mucho más accesibles, asequibles desde el punto de vista económico que el trabajo desarrollado por personas. Creo que sí plantea un reto de cómo
por un lado se puede aprovechar este tema de economías, pero por otro lado cómo se tienen que resolver esos problemas sociales que están generando y que se van a acentuar a través del tiempo. Dicho esto, pues es importante, ya no voy a recordar aquí que la inteligencia artificial se ha destacado mucho qué es el tema, los diferentes tipos de inteligencia artificial, sus aplicaciones que tiene, y hacer un poco una reflexión acerca de cómo está México en el tema. Se ha dicho que estamos rezagados a nivel internacional respecto a los países líderes. También es cierto que dentro de la región latinoamericana, pues México se ha venido destacando y eso obviamente nos debe de generar los incentivos para articular estrategias nacionales que tengan un mucho mayor impacto y que nos permitan acelerar este proceso. Como bien lo decía el doctor Cortés, es un tren que ya partió, que no nos vamos a subir ya en los primeros vagones, pero en el que hay que subirnos lo antes posible, porque si no, el tren se nos va a ir como se nos han ido muchos otros en el país, y es importante aprovecharlo. En un estudio que hizo la OCDE, particularmente sobre el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público, México está evaluado en el 22 lugar a nivel internacional de los 35 países que formaron parte de este proyecto, y de manera particular pues plantea este análisis una serie de retos y elementos que tienen que considerarse a la hora de detonar un ecosistema que utilice el tema de la inteligencia artificial, porque no se trata solamente de generar mayor capacidad de desarrollo, ¿no? O mayor conciencia o mayor usabilidad, desarrollando habilidades digitales en procesos de educación y de formación, sino se trata en general de generar todos los elementos que se requieren para potenciarlo, que va desde la generación de datos, por supuesto políticas públicas, normatividad, la capacidad de generar conocimiento a través de centros de investigación, de desarrollo, de empresas que puedan desarrollar y aplicar estas herramientas y estas tecnologías dentro de sus procesos, y por supuesto que exista pues un marco ético en los importantes retos que representa el uso de la inteligencia artificial y la posibilidad de que pueda, como decía yo, reemplazar el trabajo humano, o yendo un poquito más hacia el futuro, pues el tema de cómo pueda superar las capacidades de los seres humanos por parte de este tipo de inteligencias artificiales ante retos que se tienen, como es, y ya también señalaba aquí, el tema de la transparencia, la explicabilidad en cuanto a los procesos de inteligencia artificial. En México tenemos muchos retos, tenemos un número muy reducido de investigadores que están dedicados de tiempo completo a este tipo de temas. Del lado derecho se muestra ahí el número de investigadores por entidad federativa que se tienen en algunas entidades. Son ejemplos de los estados que tienen más, como la Ciudad de México, que tiene 121 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores que estén asociados a datos, a actividades de inteligencia artificial y Big Data. El que menos tiene, por ejemplo, es Tlaxcala con 3, sí hay un gap importante ahí, y en general es un número muy bajo de investigadores que estén al menos categorizados en este tema en el Sistema Nacional de Investigadores. Se requiere incrementar de manera muy importante eso y generar un proceso, como yo decía, integral, una estrategia integral que no solamente impulse el número de investigadores, porque eso es importante, que se generen centros de investigación, centros de desarrollo, pero también generar los otros componentes del ecosistema, porque si no, pues sucederá lo que ha sucedido en otros espacios en donde México tiene muchas capacidades en materia de investigación, pero no en temas de transferencia, de aplicación, de vinculación del conocimiento, y por lo tanto el impacto es muy bajo. Se tiene que considerar una estrategia integral. En México hay varias iniciativas a nivel local. En ese sentido, bueno, aquí mapeamos algunas por parte de la RANACYT de lo que tenemos identificado, lo que tenemos información. Hay otros estados que están trabajando al respecto. La intención es que esto vaya incrementándose de una manera más importante. En estados muy avanzados en el tema, como Nuevo León, como Jalisco, que ya llevan un buen rato trabajando en esto, que por su propio diseño de sus ecosistemas, de sus sectores industriales, están muy vinculados a estas actividades, y otros estados que, a pesar de no tener a lo mejor esas condiciones, han venido impulsando estrategias para hacerlo. Lo importante de estas experiencias locales es que ya hay resultados, palpables en cuanto a desarrollos en los centros de investigación, en universidades, en empresas que están desarrollándose muy exitosamente, no solamente a nivel nacional, sino inclusive internacional, en el tema de inteligencia artificial, y que de estas experiencias se puede retomar casos de éxito, buenas prácticas, elementos que pueden ayudar a configurar pues una estrategia nacional de mucho mayor alcance, con mayor ambición y sobre todo con cohesión, porque hay esfuerzos que se están desarrollando de manera, vamos a decir, individual, a nivel regional, estatal, que son importantes, pero que si se potencian con una estrategia nacional podrían tener mucho mayores resultados. Hablaré, por ejemplo, aquí de lo que se está haciendo
en el Estado de Hidalgo, obviamente porque es un caso que conozco de primera mano. Se está llevando a cabo un programa que se llama Tecnologías Transformadoras del Estado de Hidalgo, y la intención es justamente generar las condiciones en el ecosistema para el desarrollo y aprovechamiento de 4 tecnologías emergentes, siendo la primera de ellas el tema de la inteligencia artificial. También se está trabajando en blockchain, Internet de las Cosas y lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Es un programa conjunto con la Universidad de Harvard, con una asociación que es Hidalgo Lab y el propio gobierno del Estado. Lo que se busca es, y que lo pongo como ejemplo justamente, es de generar un ecosistema. Se están generando capacidades en programadores, se están dando cursos especializados para programadores que desarrollen inteligencia artificial. También se está trabajando un programa de capacitación, de sensibilización amplio con ciudadanos que son empresarios, emprendedores, investigadores, periodistas, sobre la importancia de estas tecnologías emergentes, sobre cómo poder aplicarlas en las diferentes actividades en las que se llevan a cabo, desarrollar proyectos que puedan tener financiamiento y apoyo técnico por parte de los programadores y un seguimiento por mentores en este tema. Esto se vincula obviamente con temas de especialistas que estén desarrollando el tema y coordinando estas actividades, y promover mecanismos de financiamiento para que se lleven a cabo estos proyectos, es decir, contemplar un proceso integral, como yo le decía, no dejarlo solamente en generar mayor oferta, que sería muy bueno si no hay nadie quien la demande, o por otro lado no nada más promover la adopción, si no hay de manera local, regional, nacional, quien la pueda atender. En otro ejemplo, y obviamente atendiendo la naturaleza de la participación que tenemos, es cómo se vincula, por ejemplo, con otras iniciativas que se han desarrollado o que se están desarrollando en México en materia de ciencia, como es el proyecto de gran ciencia que es el sincrotrón, que muchos de ustedes habrán escuchado, que es un gran proyecto de ciencia que se está impulsando, que se desarrolle en el estado de Hidalgo, el sincrotrón mexicano en Hidalgo, y que tiene como finalidad desarrollar una infraestructura científica y tecnológica de primer nivel que ha demandado la comunidad científica desde hace muchos años, y que justamente al articularse estos elementos de un proceso más integral y de una visión más amplia, ha permitido avanzar de esa manera importante. El objetivo del sincrotrón, lo menciono brevemente porque algunos quizá no lo hayan escuchado, es crear un gran conjunto de laboratorios alrededor de esta infraestructura, que es un acelerador de electrones, que permite generar una haz de luz muy potente y que permite hacer análisis científico en muy diversas áreas de mucha precisión, y que sin contar con estos instrumentos que México actualmente no tiene, pues realmente nos pone en desventaja respecto a otros países. Es un proyecto que viene impulsándose, como yo lo decía, por la comunidad científica desde hace muchos años, que participan una gran cantidad de actores de este sector. Aquí mismo en esta sala veo yo a varios integrantes de los comités nacionales, nacional e internacional del sincrotrón que conduce este proceso. Entre otros, aquí está el doctor José Mustra del CIMBESTAB, quien ha participado en este proyecto, que de hecho me parece es usuario del sincrotrón, conoce de este tema bastante, y en donde ya hay también ejemplos de cómo se vincula esto con el tema de inteligencia artificial. Hay que decirlo, hay 60 sincrotrones en el mundo, México no tiene ninguno, es urgente. En ese sentido también el Senado inclusive ha manifestado anteriormente la necesidad de impulsar este proyecto, diferentes actores que venimos colaborando para que tenga un impacto no solamente en el ámbito estatal o nacional, sino inclusive en un ámbito regional, y que lleve a cabo pues estas líneas de actuación que han venido proponiéndose en el marco del tema de inteligencia artificial, que también pueden utilizarse la experiencia que se ha desarrollado en este centro y vincularlo con lo mismo. Se está proponiendo el desarrollo de un sincrotrón de última generación que permita poner obviamente a México a la vanguardia, y de manera muy importante que sea un proyecto de cooperación regional, como también se ha venido planteando de manera muy cercana aquí con la AMEXIT, para que pueda tener acceso a investigadores y cooperación con países de la región, sobre todo de Centroamérica y el Caribe, y que esto pueda dinamizar el desarrollo de la región en temas de tecnología, permitir incrementar la inversión, la especialización y seguir detonando pues este proceso de desarrollo basado en el conocimiento que tenemos en México, y vinculándolo justamente con el tema de inteligencia artificial, pues hay muchas aplicaciones que tienen que ver en el desarrollo y operación del sincrotrón. Uno de ellos es justamente la propia administración del sincrotrón, el tema de cómo se puede eficientar, optimizar la administración del haz de luz, que como yo decía son electrones que son acelerados prácticamente a la velocidad de la luz, y que obviamente tienen ciertas variaciones que pueden afectar
las pruebas que se realizan en este sincrotrón por medio de mecanismos de inteligencia artificial que ya se han desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de California en Berkeley, en el sincrotrón australiano, han optimizado y mejorado las condiciones de investigación en una materia muy importante. Asimismo, también para el análisis de los resultados, el sincrotrón genera en sus diferentes experimentos una gran cantidad de información y obviamente el análisis que se pueda realizar es un reto que le plantea a los investigadores y que utilizando tecnologías de inteligencia artificial se pueden obtener resultados concluyentes de una manera mucho más rápida, como ya lo han hecho en el sincrotrón europeo, que está en Grenoble, Francia, o en el análisis de imágenes, que también se ha comentado anteriormente, en análisis de tomografía de sincrotrón generadas en tercera dimensión por medio de procesos de segmentación semántica de inteligencia artificial, como en el Petra 3 en Alemania, se han utilizado, o lo mismo que se utiliza ya de manera muy amplia en el CERN en sus diferentes procesos. Es decir, el campo de inteligencia artificial va desde aplicaciones muy concretas y quizá podemos ir hasta sencillas, que pueden resolver la vida a pequeñas y medianas empresas, emprendedores en la utilización de bots, por ejemplo, para atención al cliente, hasta grandes problemáticas que tenemos a nivel social, económico o proyectos de gran ciencia como el que está planteado aquí. Me parece que ya se terminó el tiempo. Yo nada más insistiría en el tema de generar una estrategia nacional que comprenda todos estos elementos y que se haga obviamente con la debida calma, pero sí con también el sentido de urgencia de que es una oportunidad que tenemos y que si no la aprovechamos, pues México lo va a padecer y lo va a lamentar durante los siguientes años. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al maestro José Alonso. Y con esta parte cerramos la segunda parte del panel de campos de aplicación de la inteligencia artificial y entramos a las preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar algunas. Sí. Le pedimos a los panelistas de la primera parte que nos acompañen aquí al frente. Gracias. Si les parece, seleccionaremos algunas preguntas y las demás podemos dejar los datos y que les sea contestada por correo electrónico. ¿Les parece bien? Por cuestiones de tiempo. Entonces, iniciamos con la doctora Lidia Camacho. La pregunta: ¿cómo se integra el sistema de telesecundarias al uso de la inteligencia artificial? La pregunta es de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí, gracias. Básicamente, desde el punto de vista teórico, hoy día los alumnos, de acuerdo con los planes y programas de estudio, primero, segundo y tercero de secundaria, tienen videográficamente información respecto a la inteligencia artificial. Es verdad que ahí tenemos que dar un paso importante para
convertir la telesecundaria, no solamente para llevar la telesecundaria, no solamente a través del broadcast, sino también para llevar internet, de tal suerte que los alumnos, y podríamos ofrecerles un tipo de enseñanza mucho más interactiva en estos temas, pero hoy día solamente lo hacemos a través del video y desde el punto de vista netamente teórico. Una pregunta más, doctora, de Fernando Hernández. ¿Cómo solucionarán el rezago tecnológico que se presenta en gran parte del país? Esta es una gran pregunta porque efectivamente en México, como lo mencionaba, se había trabajado fundamentalmente en la parte de la entrega de tecnología como tal, de tabletas, etcétera, pero vimos que eso no resolvió el problema, de ahí que era muy importante la creación de una cultura digital que ya vista desde la perspectiva de la agenda digital educativa, creara todo un ecosistema integral para poder ser más eficientes en este rezago no solamente tecnológico, sino también en la formación y capacitación del magisterio, en la generación de los recursos educativos digitales y, por supuesto, en el tema de Internet. La Secretaría de Educación Pública está estudiando un par de alternativas junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para utilizar la reserva del Estado a través de la banda KU y poder llevar Internet a las escuelas. Esto sin duda alguna sería un paso muy importante para llevar a su vez los contenidos educativos digitales. Hoy día estamos trabajando en la plataforma la NEM Digital, en donde tendremos la posibilidad de tener la primaria digital, la secundaria digital, el bachillerato digital y algunas otras especialidades de la propia Secretaría de Educación Pública. Esto nos permitiría de alguna manera ir pues obviamente cerrando esta brecha digital que, como vimos, el sistema educativo nacional en nuestro país es muy grande y efectivamente todos los procesos de escalabilidad siempre resultan complejos, pero uno de los grandes retos del secretario Esteban Moctezuma es precisamente ese, cómo lograr cerrar esa brecha digital en el sector educativo nacional. Muchas gracias, doctora. Creo que usted fue la más requerida de las preguntas, le voy a dar un poquitito para que podamos darle respuesta a quienes la han solicitado. Continuamos con la siguiente pregunta para Alejandro Pasanti. Es pregunta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para erradicar la pornografía infantil en Internet? Y si hay alguna sugerencia en materia legislativa. Muchísimas gracias. Esta es realmente una pregunta difícil. Rápidamente un punto primero, en muchos medios especializados se prefiere no hablar de pornografía infantil, sino imágenes de abuso infantil o de abuso sexual infantil para no endulzarla ni normalizarla. La pornografía adulta tiene un espacio aceptable para una parte de la sociedad, o al menos no se gasta en combatirla, y se normaliza cuando se habla de pornografía infantil en lugar de hablar de abuso o específicamente abuso sexual infantil. Eso es un primer dato. Segundo, es un tema singularmente complejo porque la parte Internet de la pornografía infantil es solamente un componente y no forzosamente es el componente en el que más tendríamos que enfocarnos. Desde luego es el que la masifica, es el que hace que sea fácil ocultar la identidad de quien la promueve o quien la vende. Hay una parte que circula gratuitamente, otra que circula por dinero o por intercambio por otro tanto. A veces es muy violenta, muy degradante, pero la producción de las imágenes de la pornografía y la cadena delictiva que frecuentemente está asociada con la pornografía infantil, que es que la pornografía infantil es una parte de la cadena de comisión del delito de turismo sexual, que termina en abusos infantiles, abusos contra niños que incluso terminan en la muerte. Los dos extremos no ocurren en Internet. La producción de las imágenes es un abuso contra un menor y
digamos, el resultado del turista sexual, el tipo de Nueva York que viaja a Tailandia o a México o a Acapulco a tener relaciones sexuales, a veces incluso terminando en la muerte de los niños, esas dos cosas ocurren en espacios locales. En esos dos espacios se están violando todas las leyes en el mismo lugar, la Constitución de la República, la Constitución del Estado, el Código Penal Federal, el Código Penal Local, las ordenanzas municipales y hasta el reglamento del condominio que prohíbe hacer ruido después de las 10 de la noche. Entonces, el ataque tiene que ser por múltiples frentes. La parte de Internet tiene una parte muy compleja, la inteligencia artificial es un componente útil por la escalabilidad del problema, para identificar las imágenes, identificar o rastrear orígenes y tratar de cerrarles el paso a su difusión. Pero hasta que no resolvamos el problema de la pornografía de abuso infantil en las cabezas de las personas, esto es una hidra de 1000 cabezas que va a seguir surgiendo. Uno de los casos más notables, con esto cierro para dejar un poco el alcance de lo que puede tener esto y sus límites. Hace unos años en un foro de gobernanza de Internet, una autoridad policial de algún país refería cómo habían logrado utilizar técnicas forenses, computacionales y de Internet muy eficaces para dar con la fuente y cerrar un productor de pornografía infantil. Era una persona de imágenes de abuso infantil. Era un varón adulto que a pedido delante de cámara y a cambio de dinero cometía actos sexuales con menores. El único detalle es que eran sus hijas. Entonces, ¿cómo vamos a parar eso por Internet? ¿No? O sea, el problema está en la cabeza de esta persona y en las personas que le pagan. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Una pregunta más para usted, de Daniel Gutiérrez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La gente que no somos especialistas, ¿cómo podemos diferenciar la inteligencia artificial de las TICs o son parte de ellas? Gracias, Daniel, por esta pregunta. La dejo a otros especialistas. En lo personal creo que es difícil de diferenciar. Además, mientras más elaborada, mejor. Si ustedes tratan con un chatbot, que es una de las manifestaciones más comunes de inteligencia artificial que vemos los usuarios, porque usualmente es más bien de back office, de atrás de lo que vemos, hay un momento en el que dices, bueno, esta persona tan necia será un sistema robótico, o realmente es una persona física muy mal entrenada o de muy malos modales. Es un tema sutil, gracias. Pero seguramente aquí hay una mejor respuesta. Le voy a hacer una última pregunta de Ingrid Sada, del Tecnológico de Monterrey. ¿Cuál es el nombre del documento que aglutina las distintas visiones de ética que mencionó? El documento es un documento del IEEE, que es un resumen de visiones éticas. Se lo daré a conocer a través del licenciado Ignacio Cabrera, si él me da permiso, para que lo pueda transmitir a los participantes. No tengo el título exacto, pero le doy el URL exacto en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la maestra Gabriela Pérez, del doctor Ulises Cortés. ¿Quién paga la nube? ¿Y han medido el impacto de la nube en el medio ambiente? ¿Quién paga la nube? Bueno, hay diferentes inversiones, particularmente en Microsoft. Digamos, toda esa inversión viene de la misma, de la misma empresa, y se ha invertido obviamente también con el ingreso que sale de nuestros servicios, tanto de consumo como empresariales. Sí se ha medido el impacto que tiene la nube, el impacto ecológico principalmente, me parece, no sé si esa es la pregunta, si va por ahí, y de hecho hubo una declaración de Brad Smith, nuestro presidente de asuntos legales a nivel mundial, hace, me parece que un mes, cuando más, probablemente 2, donde realmente Microsoft está haciendo una declaración para reducir la huella de carbono y el impacto ecológico de la nube en el planeta, para convertirnos incluso en tener una huella de carbón negativa para el año 2030. Entonces sí se ha medido, sí hay una preocupación importante y estamos emprendiendo un camino de 10 años para retribuir ese impacto, ¿no? No nada más para llegar a cero, sino para ser negativos e incluso minimizar o mitigar todo el impacto que hemos tenido en los últimos años. Sí. Adelante, doctor.
Disculpen este comentario de un joven viejo maestro de fisicoquímica y de termodinámica en particular. Es cierto que la nube y todo Internet y toda la computación consume cantidades ingentes de energía y produce unas cantidades monumentales de dióxido de carbono y daños al medio ambiente. Pero la línea base está equivocada si solo pensamos en eso. La línea base debe ser cuánta energía se consumiría si estas mismas actividades, por ejemplo, el 1.000.000 de correos electrónicos que circulan por minuto, el 1.000.000 de consultas a la Wikipedia que ocurren por segundo, se tuvieran que hacer físicamente. ¿Cuántos árboles habríamos talado para hacer disponibles 1.000.000.000 de copias de la Wikipedia para que se puedan consultar cada segundo? Gracias. Muchas gracias. Pero no es necesario. La pregunta es, ¿cuántas de las consultas, cuántos de los WhatsApps y cuántos de los correos son realmente necesarios? Si solamente cobráramos un céntimo de dólar por cada una de las transacciones, esto tendría una deflación. Y la otra cosa es que en el fondo es gratis porque todos los grandes operadores han utilizado toda la información que está contenida en todas esas interacciones para hacer dinero. Porque cuando lo hicieron no estaba regulado y no había una preocupación social por el hecho. Entonces, que ahora las grandes empresas digan que están muy preocupadas y que tendrán comportamientos éticos, es cuando ya se ha hecho todo el daño. Entonces, efectivamente es un problema de termodinámica y de otras cosas. Y uno tendría que pensar que si estamos pensando en hacer reglas, si hacemos leyes y si nos preocupamos por ser éticos, es porque en algún momento el concepto de la ética que aprendimos en casa o el concepto legal no estaba allí. Recuerden que el señor Zuckerberg en una declaración del Congreso dijo que Facebook hacía cosas legales que no necesariamente eran éticas. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más para la maestra Gabriela Pérez, de la senadora Beatriz Paredes del PRI. Yo, no. ¿No? Debo tener un doble. Yo creo que alguien. Un robot. Bueno, entonces la vamos a dejar pendiente. ¿Sí? Pregunta. Sí, por favor. Pregunta para el doctor Luis Enrique Zúcar, de doctor Manuel Dupont. Ay, caray. ¿Está por ahí el doctor Manuel Dupont? ¿Sí? Sí. ¿Me pudiera ayudar, por favor, a hacer la pregunta? Tengo letra de doctor. La pregunta es, estaba hablando sobre la inteligencia artificial en apoyo de lesionados cerebrales con accidentes vasculares cerebrales. Mi pregunta es, ¿se está haciendo algo específicamente con lesionados medulares instalados? Es muy diferente uno de otro. Sí, no hemos trabajado con la otra enfermedad que menciona, aunque lo que hemos hecho yo creo que es genérico en el sentido de cualquier afectación, cualquier problema cerebral que afecte el movimiento de extremidades superiores. Es lo que hemos trabajado. Entonces, la idea es recuperar el movimiento de extremidades superiores por problemas neurológicos o incluso por problemas musculoesqueléticos también. Eso es lo que hemos desarrollado. No sé si eso sirva para la otra afección que menciones, si no podríamos platicar y a lo mejor podemos hacer algo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el maestro José Alonso Huerta, del ingeniero Francisco Soria. ¿Se podrían crear una aplicación de inteligencia artificial para abatir la corrupción y o la inseguridad en el Poder Judicial especialmente?
Bueno, yo no tengo duda de que sí. Digo, obviamente habrá que conocer el problema, ¿no? Y desarrollar la aplicación. Pero por supuesto que la inteligencia artificial, si se alimenta, se programa de manera adecuada, se alimenta con los datos necesarios, sí puede identificar ciertos patrones que pueden hacer riesgosos, susceptibles de cometer actos de corrupción en el Poder Judicial o en cualquier otra institución o instancia. Entonces, bueno, yo creo que sí, sin ser experto en el tema. Sí. Le damos el uso de la voz, doctor Monte. Quería comentarle una pregunta previa sobre relación inteligencia artificial TIC. Creo que en general los que estamos en el área de computación vemos a la inteligencia artificial como una parte de computación, no como algo separado. Y muchas veces hay gente que dice que cuando el problema todavía no se resuelve es inteligencia artificial, cuando ya se resolvió pues ya pasa a ser parte del resto de computación. Entonces muchas veces como la frontera de la computación, pero realmente no hay una frontera fija, es una frontera difusa y en general vemos a la inteligencia artificial como una parte de la computación. Con gusto. Muchas gracias y concluimos con un anuncio al final de este panel y con esto concluimos esta segunda participación. Muy brevemente, sobre todo para los alumnos y las personas que están aquí, que están interesadas en el tema de habilidades y saberes digitales y competencias digitales, les invito a consultar nuestra página México X. Ahí encontrarán aproximadamente 190 cursos en MOOC, masivos en línea, gratuitos, para que puedan tener acceso, puedan involucrarse, puedan tener mayor conocimiento en estas competencias. Y por supuesto, en el mes de mayo arrancamos nuestro MOOC sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y con esto concluimos el segundo panel. Le agradecemos a todos los panelistas y les pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Del mismo modo.